sobre la convocatoria del 22 de mayo en esta Jornada Nacional de Lucha de la CETERA. Está acá en comunicación telefónica con nosotros Patricio Villegas, quien es secretario de Susteo de La Plata y también secretario de la CTA Regional La Plata, Berizo, Ensenada, Magdalena y Punta Indio. Sí, región capital. Región Capital. Sí, Hola, Pato, ¿nos escuchás ahí? Las estoy escuchando. ¿Cómo están? César, Fernando, ¿cómo andan todos? Bien, contento de tenerte un ratito por la radio. Para que nos comenten desde el sector docente cómo se preparan para este jueves en esta jornada de lucha propuesta por todas las centrales. Bien, bien, con mucha energía y mucha fuerza, sobre todo por la forma de construcción de esta medida de fuerza que arranca con un plenario del secretario general de CETERA, donde se plantea para el 22 de mayo, en unidad con las dos CTA, una jornada de protesta nacional que incluía paros, ceses de actividades y jornadas en los territorios más lejanos de Cava, en contra de las políticas económicas de Milei que conducen al vaciamiento, en el caso sectorial nuestro, de la educación pública. Y la CETERA particularmente reclama la conformación de la paritaria nacional, donde se establece un piso salarial para toda la República Argentina, la transferencia de los fondos que se utilizan para garantizar ese piso, la transferencia de los fondos a las provincias para garantizar distintos planes y programas, y también el reclamo de la CETERA y de todas las provincias de la República Argentina, de sus sindicatos docentes, de la devolución del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que no es más ni menos que dinero que entraba en el bolsillo de las trabajadoras y los trabajadores de la educación, que desde que asumió el gobierno de Milei desapareció. Y que hoy serían más o menos 115.000 pesos por cargo. Ese fondo se cobraba hasta 2 cargos, es decir, que aquellos docentes que tenían hasta 2 cargos, hoy Milei le está sacando del bolsillo 230.000 pesos, y no solo reclamamos que se devuelva ese fondo, sino que se pague el retroactivo de un año. Y después, en el marco y en el plano de las dos centrales de trabajadores y trabajadoras, bueno, primero en contra de los despidos del Estado, ahí acompañando a los compañeros estatales de ATE, y por la generación de empleo, bueno, por todo, por el aumento de los jubilados y las jubiladas, basta de represión y de ajuste. Por eso este 22 nosotros convocamos a movilizarnos, a mostrarle a Milei y sus aliados que somos muchos y que estamos dispuestos a dar pelea para garantizar las mejores condiciones para nuestros trabajadores y trabajadoras y también para el pueblo argentino. Y esa medida de CETERA fue refrendada en plenario de secretarios generales de las dos CTA y en las asambleas en toda la provincia de Buenos Aires, donde votamos el acuerdo paritario y un plan de lucha en forma unánime, y ratificado en el plenario de secretarios y secretarias generales este plan de lucha. Por eso tiene la legitimidad de las trabajadoras y los trabajadores, y lo que tenemos que hacer es mostrar la potencia que tienen nuestras organizaciones este 22 en la calle, con mucho color, con mucha fuerza, y diciéndole a Milei, basta de ajuste, basta de represión, basta de pegarle a los jubilados, basta de sacarle el remedio a aquellas personas que más lo necesitan, y por una Argentina mejor, ¿no? Hay un elemento que por ahí no mencionabas, pero me gustaría que haga foco, que tiene que ver con cómo afecta la falta de obra pública a los colegios, ¿no? Y en realidad el fortalecimiento, el Fondo de Fortalecimiento para la Infraestructura Escolar que enviaba el gobierno nacional se siente, porque bueno, para comedores y cocina de las escuelas, para la construcción de escuelas,
con fondos nacionales, se siente, y lo único que quedó, lo que pueden garantizar a través de las direcciones de infraestructura que tiene cada ministerio en las distintas provincias y de del Fondo de Financiamiento Educativo que llega desde el gobierno nacional a las provincias y de las provincias a los municipios, que en este caso está congelado, porque recordemos que para que ese fondo está directamente ligado con el presupuesto nacional. El presupuesto nacional no ha sido votado. Claro. Así que estamos en una disyuntiva, porque como no se votó el presupuesto nacional, lo que quedó es congelado desde el año 23 el monto que se gira el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que pareciera que fuera el mal menor, porque en el proyecto de ley de presupuesto que mandó Javier Gerardo Milei al legislativo, lo eliminaba. Por eso también hay que poner en debate qué lugar ocupa la educación en este proyecto de país que nos muestra Javier Gerardo Milei, y que tiene como pareciera como política principal la bicicleta financiera y las monedas esas extrañas en las que él invita a la inversión, ¿no? Sí, por ahí justamente creo que debe haber un vínculo. Vos sos también secretario provincial de las escuelas agrarias, y las escuelas agrarias y técnicas, junto con el sector productivo de la Argentina, ha sido devastado por las políticas nacionales. Creo que hay un hilo conductor en eso que parece que está fuertemente, ¿no?, en el gobierno nacional. Hoy justo estuvimos discutiendo con compañeros y compañeras de todo el país el sentido de la educación técnico-profesional en este gobierno, que claramente, justamente esa modalidad, la técnica y la agraria y la formación profesional, tienen que ver con un proyecto de país. En un proyecto de país donde la timba financiera es el elemento principal, ¿qué lugar ocupa la educación técnica y agraria? Y queda mostrado en el de financiamiento de la misma. La ley de financiamiento para la ETP está en cero. Es decir, que la inversión para el fortalecimiento de las escuelas técnicas agrarias y la formación profesional es nulo. Es nulo porque es coherente con el gobierno de Milei. No tiene como eje el desarrollo productivo, el agregado de valor, la generación de trabajo y el desarrollo productivo. Como no tiene esos ejes en el horizonte, ni que hablar de lo social, ¿no?, del valor social de la escuela, como no están dentro de su horizonte y su ideario de país esos ejes, claramente la respuesta es inversión para la educación técnico-profesional cero. Bien. Por eso es muy interesante el debate. ¿Cuál es el lugar que hoy tiene la ETP en el modelo de proyecto de país que tiene La Libertad Avanza? Claro. Sí, un país dependiente, un país que no necesita industria, que Claro. ese es el modelo, un país más colonial, más colonizado. Sí, es lo que busca este Ese es gobierno. el debate que tenemos que tener con nuestros Claro. compañeros y compañeras dentro de la escuela. Cuando Claro. en las provincias, los compañeros y compañeras como el 21 dicen, che, no tenemos insumo para llevar adelante las prácticas. Claro. Bueno, justamente esos insumos salían de la Ley de Educación Técnico-Profesional, que tenía una ley de financiamiento que estaba ligada al Producto Bruto Interno. Y que el gobierno de Milei decidió plancharlo. Claro, Para ver cuál es la causa. Y esa causa está dada con el proyecto de país que tiene este gobierno. Claro. Porque pareciera que Sí. todos los males recaen sobre los gobernadores, sobre los intendentes, y como él está lejano allá, Claro. diciendo cosas que son increíbles, que jamás había pensado escuchar de un presidente de nuestro país, pareciera que no tiene costo. Para los que sí tienen costo son aquellos que no reciben el financiamiento, son gobernadores e intendentes de toda la República Argentina, y que son los que tienen el cara a cara con las trabajadoras y los trabajadores, y este que está arriba, que se jacta de haber hecho el ajuste más grande de la historia de Argentina, que celebran cada vez que rajan a un empleado estatal, que celebran cuando cierran una empresa del Estado,
me parece no tiene costo. Me parece que hacia ese lugar hay que trasladar el debate y la discusión. Sí. En verdad, bajar a veces que se vea que este gobierno nacional, este presidente, que tiene un modelo país que busca la desindustrialización, que busca abrir las importaciones, quebrar la industria nacional, para ese modelo país sobran las escuelas técnicas, sobra la formación profesional, sobra todo, sobra el Estado, sobra todo. la democracia. Sobra todo, claro. Exactamente. Uno ve por ahí, y aprovecho tu cariz de dirigente político para ver, digamos, que estas jornadas electorales que pasaron el domingo pasado, el gran actor fue la falta de participación de el electorado en la urna. Sí. Es un gran llamado de atención a la política. Claro. Hay que crear una propuesta que vuelva a esperanzar a la gente, que vuelva a creer que la acción política es capaz de modificarle la vida para bien. Claro. Me parece que ahí está el eje. Tan sencillo, pero tan difícil de llevar adelante. Porque una vez que vos tenés el programa que pueda enamorar a la gente, también tenés que mostrar quiénes son los que puedan llevarlo adelante. Y ahí también hay otro desafío de la política, si siguen siendo los mismos de siempre o si hay lugar para otras y otros. Claro. Totalmente. Te agradecemos, por supuesto, este ratito de radio. Le recordamos a los oyentes que estamos hablando con Patricio Villegas, que es el secretario general de la CTA Región Capital. Sí. Ahí está, no quiero seguir preguntando otra cosita. Sí. Pato, vos decías que mañana convocan, perdón, el jueves, Sí. ambas CTA están convocando para la movilización frente al Ministerio de Economía en Capital. Sí, de Economía. ¿Cómo ves ese proceso de unidad que están llevando ambas CTA en la provincia en general, bueno, y particularmente acá en la región? ¿Cómo lo estás viendo ese proceso? Yo lo veo con mucha energía y entusiasmo, no solo de las dirigencias, sino de las bases. La verdad que para enfrentar a este enemigo tan grande que trasciende al espacio del presidente, sino que hay otros y otras que mueven los hilos de atrás, que empujan a estas políticas, el camino es la unidad. Bien. Es la unidad de las centrales, la unidad en la acción, la unidad en la idea. Y la verdad que si somos astillas de un mismo palo. Claro. El camino lo veo bien, el diálogo lo veo bien, a los compañeros dirigentes y dirigentes de los territorios los veo bien, las bases están con muchas ganas, en cada plenario, en cada encuentro, en cada actividad que podemos hacer, lo veo acá en nuestra regional, nosotros estamos trabajando mucho ahí con Emiliano, con los compañeros de la Autónoma, de hecho lo veníamos haciendo mucho antes de que las CTA comenzaran en este proceso de camino hacia la unidad, lo habíamos hecho con los compañeros de ATE en el bloque sindical de educación en La Plata. Yo creo que estamos muy bien y es necesario que esa unidad no sea como hace unos años que escuchábamos unidad hasta que duela. No. Tiene que ser unidad en base a un proyecto político sindical, en base a mucho debate, en base a mucha participación y en base a mucha generosidad. Claro. Sí, nosotros abrazamos particularmente al SUTEBA en esta capacidad que tiene de seguir armando las bases, de seguir haciendo asambleas que son multitudinarias, de tener delegados en un montón de escuelas de la provincia, en seguir apostando a esa pluralidad de voces democrática que nos fortalece. Sí, bueno, está en el ADN del SUTEBA. Claro. La construcción de unidad, la posibilidad de horizontalizar el debate, la idea de que en cada escuela esté la voz del sindicato, que en el sindicato esté la voz de cada escuela, de no escaparle a los debates, de a veces tomar decisiones que no son las que esperaba la gran mayoría o
no la gran mayoría por ahí, el sentido común. Y bueno, para eso está la palabra, el espacio de asambleario, las reuniones de delegados, los congresos, para poder discutir las ideas y los momentos. Bien, bien, bien. Y lo último, Patito, no te queremos robar más tiempo. ¿Qué le podría decir a aquel oyenta que está escuchando y capaz que es docente, es un trabajador estatal, para convocarlo a la movilización de ¿por qué tendría que movilizar este próximo jueves al Ministerio de Economía? Algunos años atrás siempre convocaban a movilizar o a protestar en defensa propia. Yo creo que hoy tenemos que salir en defensa de las mayorías que son atacadas por este gobierno. Ataca a los jubilados, ataca a los que menos tienen, negándoles la comida, entrega soberanía, le quita los remedios a aquellos que más lo necesitan, dice en nombre de la libertad, dice cualquier cosa que no tiene en cuenta, su destino político no es la libertad. Utilizaban la libertad como palabra y la bastardearon y la llenaron de contenido, porque aquellos que no piensan como ellos son atacados y perseguidos. Claro. Por eso es un momento colectivo. Es un momento colectivo en salir a la defensa de los intereses colectivos, los intereses de la mayoría. Y eso es lo que nos tiene que movilizar. El pueblo argentino es solidario. Y la verdad que el gobierno de Milei, al único sector que no atacó, es el sector de los poderosos. Por eso convocamos a todas y a todos a defender la dignidad de los jubilados y las jubiladas, de las trabajadoras y los trabajadores estatales, de las y los judiciales, de las y los maestros, de las y los médicos, de los trabajadores de las obras sociales, de los trabajadores privados, de las fábricas, de las empresas, de la pequeña y mediana industria, de los desocupados. Invitamos y convocamos a defender el bien común, que es pelear por un futuro mejor. Perfecto, muy claro. Bueno, te agradecemos muchísimo, muchísimo, siempre muy contentos de escucharte acá y vamos a estar seguramente en contacto muchas otras veces para seguir charlando, Pato. El agradecido soy yo como siempre y a disposición. Les mando un gran abrazo. Terminamos de hablar con Patricio Villegas, secretario general de la CTA de la región capital.